Buenas noches, chicos, ¿cómo les va? Un gusto volver a encontrarnos. El tema que vamos a desarrollar hoy se trata de las escuelas de la teoría clásicas de la administración. El estudio de estas escuelas surgió de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Uno de sus precursores fue Henry Fayol, ¿sí? un ingeniero industrial e investigador francés, conocido, digamos, por haber formulado la teoría clásica de la administración. Además, él mismo formuló 14 puntos que debían regir los principios de la administración, donde toda empresa debería aplicarlos para lograr altos índices de eficiencia, donde destaca la disciplina, la autoridad y una correcta delimitación de funciones, entre otras. A continuación vamos a desarrollar los 14 principios que postuló Henry Fayol, ¿sí? Fundamentalmente esta investigación se llevó a cabo en observar hechos, realizar experiencias y extraer reglas, ¿sí? Es de allí donde devienen el enunciado de los 14 principios. Bien. Nos dice división del trabajo. División del trabajo habla de que la especialización permite en el individuo aumentar su experiencia, mejorar continuamente sus habilidades y ser más eficientes para realizar su trabajo. Bien, ¿en qué consiste la división de trabajo? Fundamentalmente, lo que se debe hacer es dividir los trabajos complejos en tareas más sencillas y asignarles a cada trabajador una tarea con el objetivo de conseguir la especialización de esa tarea y de esa persona para aumentar la eficiencia. Bien. Por ejemplo, tenemos un grupo de alumnos y les damos como trabajo la investigación de modelos de administración en empresas del medio. Entonces, ¿cómo se va a dividir el trabajo? Un grupo de alumnos hará una investigación de campo. Otro grupo realizará una investigación bibliográfica y otro grupo se encargará de redactar un informe con respecto al trabajo que se les dio para que investiguen. En eso consiste la división del trabajo. Bien. Autoridad. Dice derecho a dictar órdenes junto con los cuales debe ir equilibrada la responsabilidad de su función. Bien, entonces, si nosotros decimos que una persona tiene autoridad, es porque esa autoridad está reconocida. Por ejemplo, el docente tiene autoridad sobre el alumno. Por ejemplo, para exigirles un cierto procedimiento para una determinada tarea, para un determinado trabajo de investigación. También cuando nosotros a ustedes les pedimos silencio en la clase, ¿quién más tiene autoridad? El rector de la universidad, el decano de nuestra facultad, el director de un hospital, un ministro de salud. Bien. Luego hablamos de disciplina. Hace referencia a que los miembros de la organización tienen que respetar las reglas y los acuerdos que rigen la misma. Muy bien, eso sí que es importante, porque vamos a dar el caso que, por ejemplo, dentro de una organización
las condiciones de trabajo es un factor muy importante que incide en la disciplina laboral, suponiendo que en ese lugar de trabajo, digamos, esté sobrecargado de ruidos, las temperaturas no sean acordes a la estación que están atravesando, ¿no? Y obviamente que todas estas situaciones, estas condiciones en las cuales trabaja un individuo, va a traer repercusiones tanto desde lo psicológico como desde lo físico del individuo, que son desagradables, ¿sí? Y que hará que, por ejemplo, no rinda lo que se espera, no produzca lo que se espera. También puede ser el mal estado de las instalaciones o no tener los uniformes adecuados para las tareas que van a realizar. Esto repercute directamente sobre su productividad y su estado de ánimo. Bien, otro de los principios habla de la unidad de mando. Dice que cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona. Pues bien, sí, la unidad de mando quiere decir un subordinado por un gerente, por un jefe. Unidad de mando. Una persona, un empleado debe responder solo a un jefe. Bien, cuando hablamos de unidad de dirección, dice las operaciones de la organización con el mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Bien, vamos a poner el caso de que en una organización el departamento de personal no puede tener dos jefes. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener una política diferente de contratación. Entonces no vamos a llegar a un acuerdo entre ambas. Por eso se dice dirigidas por un solo gerente y con un solo plan. Bien, luego tenemos el otro principio, subordinación del interés individual al bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que los empleados no deben tener, digamos, más peso que los intereses de toda la organización. Queremos decir que la obligación del empleado debe cumplir con las políticas de la empresa, ¿sí? Persiguen el bien de la organización como un todo. O sea, mi interés individual no puede ir por sobre el interés, por sobre mi organización, por sobre el objetivo de mi organización. Bien, cuando hablamos de remuneración, dice debe ser justo la retribución, la paga, debe ser justo de acuerdo al trabajo que realiza, tanto para empleados como para empleadores. ¿Sí? Muy bien, entonces podemos hablar de que debe haber igual remuneración por igual trabajo. Otro de los principios es la centralización, que habla de la reducción de la participación de los empleados en la toma de decisiones. La centralización fundamentalmente persigue un aumento de control, facilita la toma de decisiones únicas, la fiscalización de los recursos y se encuentra en la cúspide de la organización, en el nivel superior. Bien, luego hablamos de jerarquía. La línea de autoridad de una organización está representada por casillas y líneas bien definidas del organigrama. Sigue un orden de rangos desde el nivel superior hasta los niveles más bajos de la organización. Esto tiene que ver con los lugares o puestos de trabajo de cada persona de acuerdo al nivel en que se encuentran dentro de la organización, ¿sí? Por eso está representadas gráficamente a través de los organigramas, que eso es un punto que más adelante lo vamos a ver en detalle. Bien, luego hablamos del orden. El orden dice los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado y en el momento indicado. Exactamente, porque no hay otra manera de poder cumplir con el objetivo. Luego habla de la equidad. La equidad tiene que ver con
con el buen trato de los administradores para con los subordinados, ¿sí? Con ser amables, ser cordiales, y también ser justos, ¿no? O sea, equidad también tiene que ver con premiar y castigar, ¿sí? Con el desempeño de los subordinados, no solamente con premios, sino también con castigos, ¿sí? Estabilidad del personal. Dice, una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. ¿Qué queremos decir con esto? Que un empleado no debe ser desplazado cuando apenas concluya su periodo de aprendizaje, ¿sí? Nosotros le tenemos que dar, digamos, un cierto margen de estabilidad, por decir, una tranquilidad al empleado de permanecer en su labor diaria, ¿sí? Porque para eso, digamos, nosotros lo estamos capacitando. Por eso decimos que cuando uno habla de estabilidad de personal, estamos pensando ya que en la rotación del personal, que no es conveniente. Aparte, mientras mayor tiempo permanezca el subordinado, más va a desarrollar sus habilidades, va a adquirir mayor especialización en su trabajo, en la tarea que está desarrollando. Bien, en cuanto a la iniciativa, dice, los subordinados deben tener la libertad para concebir y realizar sus planes, aun cuando puedan presentar errores. Bien, y luego, cuando hablamos de espíritu de grupo, nos dice que promover el espíritu de grupo dará a la organización un sentido de unidad. Efectivamente, siempre debemos tender a fomentar el trabajo en equipos. Por ejemplo, sería conveniente, ¿sí?, utilizar el emplear la comunicación verbal en lugar de la comunicación formal o por escrito, ¿sí? Siempre, obviamente, siempre que fuera posible, porque desde ese lugar nosotros, cuando la comunicación es directa, cara a cara, como lo decimos siempre, es donde nosotros podemos sacar lo mejor de los subordinados y además ir conociendo cuáles son sus inquietudes, y eso hace que nosotros logremos dentro de este grupo trabajar con cohesión. Bien, bueno, espero que esto nos haya, digamos, aclarado algunos puntos de la teoría y pronto lo vamos a desarrollar, nos vamos a encontrar en otra clase virtual. Buenas noches.